El token test. El token test es una prueba breve. Esta se encarga de evaluar la comprensión del lenguaje oral y también se utiliza para descartar sospechas de afasias. Esta prueba se puede aplicar tanto en adolescentes como en adultos. Los materiales de este test son las hojas de instrucciones, las fichas, que son los tokens, y nada más. Esta prueba se desarrolla de una manera bastante sencilla y es que debes de tener tus fichas, que son los tokens. En total son 36 fichas de distintos colores y distintas formas. En nuestro caso utilizamos formas de rectángulo y también de círculo. Eh, claro, de diferentes colores, como por ejemplo el blanco, el amarillo, el azul, el verde y el rojo. Entonces, una vez ya puestas estas fichas encima de la mesa, el evaluador debe darle las indicaciones de la guía. Estas indicaciones van de las más sencillas hasta las más complejas. En un inicio pueden ser indicaciones muy sencillas, como por ejemplo que el paciente toque el círculo azul. Inmediatamente el paciente debe realizar esa instrucción. Y a medida que va avanzando el test, pues este se pone un poco más complejo. Las instrucciones se vuelven un poco más complejas y, sin embargo, el paciente debe de seguirlas. Esto se puntúa mediante, mediante la guía en la que tú agregas un punto por acierto y también pones un cero si es que tiene alguna equivocación o algún error en alguna instrucción que tú le hayas dado. Así como también se utiliza bastante la observación. Em, y bueno, la interpretación de este, este test es de que algunos de estos errores, de acuerdo al puntaje que te salga, algunos de estos errores pueden reflejar problemas en la comprensión del lenguaje, también problemas en la atención y problemas en la memoria. En nuestro caso, utilizando las guías, el paciente sacó una puntuación de 163 en total. Estas se le restan o se le suman puntos de acuerdo a los años de educación que haya tenido el paciente. Por ejemplo, desde los 3 a 6 años de educación se le suma un punto. Desde los eh, 6 a 12, perdón, 7 a 12, se le resta un punto y desde los 13 hasta los 16 se le restan 2 puntos. En nuestro caso, nuestra paciente tiene 20 años y nos comunica que recientemente ha ingresado a la universidad. Por lo tanto, tiene tan solo 12 años de educación. Y en este caso, pues se le restaría un punto a la puntuación que obtuvo, que sería de 162. De acuerdo a esto, vamos al baremo correspondiente y calculamos o ubicamos su percentil. Em, y bueno, ubicamos en la tabla de severidad en qué, en qué, en, en qué categoría se encuentra. En ese caso, como realizó todas las 39 instrucciones de manera acertada,
su puntaje es de 39, lo cual en la tabla de severidad lo ubica dentro de la categoría que es normal, que es de 36 a 39, en la que está la comprensión preservada. Esto quiere decir que no tenemos ninguna sospecha de que la paciente tenga algún problema en la comprensión oral, así como también es capaz de entender y ejecutar correctamente todas las instrucciones dadas. Em, E incluso también logró acertar esas indicaciones que requerían un poco más de procesamiento verbal y memoria de trabajo. Y bueno, podemos concluir que, que hay una ausencia de alteraciones en la comprensión verbal. Gracias. Mi nombre es María Fernanda Podesta Mendoza y yo les voy a hablar sobre mi, mi test. El nombre completo de mi test es Test Gestásico Visomotor de Bender. El autor es Lauret Bender, creado en 1946. El ámbito de aplicación es en base a lo psicológico, clínico, educativo y neuropsicológico. Se utiliza para evaluar la madurez neuropsicológica, la función visomotora y detectar posibles alteraciones neuropsicológicas. En la edad de la aplicación es desde los 5 años hasta la adultez avanzada, como a la edad de 70, 80 y 90 años. El tiempo de aplicación no hay límite exacto, pero generalmente se completa en los niños de 10 a 15. En adolescentes de 10 a 20 minutos y en adultos de 10 a 20 minutos también y en base a los adultos mayores de 15 a 25 minutos. En base al objetivo del test, el objetivo principal es evaluar la integración visomotora, la coordinación entre la percepción visual y movimientos. Eh, En base a esto podemos hallar deterioro cognitivo, ansiedad, inmadurez emocional, alteración neuropsicológica o una lesión cerebral. En base a los materiales se utilizan 9 láminas o 9 tarjetas que contienen figuras, una hoja blanca, lápiz o lapicero y es opcional, pero podemos utilizar reloj o cronómetro. En base a la consigna del test, lo que nosotros decimos es, primero nos presentamos, después presentamos en qué consiste, mostramos las 9 figuras y la instrucción o lo que le decimos al paciente es copien las figuras lo mejor que puedas. No se debe proporcionar ninguna ayuda ni corregir durante la ejecución. En base a la puntuación, esta prueba no tiene una puntuación como las demás pruebas, sería cuantitativa. Y si no es cualitativa. Sin embargo, nos podemos apoyar de otra guía, en la cual nos podemos apoyar de otra guía para que pase a una cuantitativa. Y también podemos apoyarnos de otros resultados, igual de relevantes. Así también poder concluir un análisis completo del paciente y sus trazos o dibujos. En base a la calificación, si es que queremos sacar un puntaje, de 0 a 4 es madurez visomotora acorde a la edad. De 5 a 10, posibles signos de inmadurez o ansiedad. Y de 11 a más son posibles indicadores de difusión neurológica o emocional. En base a las análisis de las figuras, en la figura 1 se observó que el rombo no estaba cerrado y estaba inclinado a la izquierda. Es un tipo de error de omisión parcial
en el rombo y necesita también reforzamiento del trazo y tiene una distorsión leve de la forma. En base a la figura 2, puntos alineados en línea correcta. Su tipo de error es el cambio de forma de rasgos compulsivos e inmadurez emocional. En base a la figura 3, el círculo e imprecisión fue su observación. El tipo de error es que la difusión es motora y también tiene simbolización. En base a la figura 5, la figura es pequeña y dispersa. En base a su tipo de error, eso indica agresión y depresión. En base a la figura 6, las líneas y curvas alteraban la figura inestable. En base a su tipo de error, es posible que tenga respuestas a la disminución de estímulos emocionales. En base a la figura 7, la línea ondulada sin dirección definida. Su tipo de error es indecisión indecisión, dificultad para controlar sus emociones o posible represión. En base a la figura 8, es una figura geométrica y también es muy inestable. En base a su tipo de error, es una posible impulsividad y dificultad de planificación. Y en la última figura, que es la figura 9, en base a su observación, esta figura es rígida con forma rectangular y rombo central. Su tipo de error es una posible dificultad en las relaciones personales y interpersonales y también tiene temor al cambio. En base a la interpretación, en base al paciente, este paciente tiene 18 años. En base a la grabación, en base al test que se le tomó en ese instante, en ese momento, ella mostró signos de nerviosismo, no estaba tranquila. A mitad del test estaba indecisa, pensativa. Cuando al final finalizamos, o antes de finalizar, se puso casi un poco nerviosa. Y cuando finalizó el test, cuando finalizamos el test, estaba más tranquila. Ya no se le notaba con nerviosismo. En base a la interpretación de todas las figuras. En la figura 1, inestabilidad emocional e impulsividad, porque muestra rigidez y una necesidad compulsiva de mantener el control. Eso sugiere problemas para manejar y expresar adecuadamente sus emociones. En la segunda imagen, problemas a nivel sexual o identidad. Evidencia de dificultades a nivel sexual y problemas de identificación sexual. También esto podría indicar conflictos o confusión en torno a su identidad o desarrollo. En la figura 3, dificultades de percepción del yo. Presenta inestabilidad en la percepción de sí misma y de su propia identidad. Esto puede reflejar una imagen poco clara, fragmentada del yo. En la figura 4, tendencias perfeccionistas y compulsivas. Muestra una necesidad compulsiva del perfeccionismo y control. Esto sugiere una rigidez psicológica y dificultad para adaptarse en los cambios. En base a la figura 5, inmadurez emocional. Es el uso de los puntos en un lugar de líneas que revela cierta inmadurez a nivel emocional. Esto podría indicar dificultades en el desarrollo socioemocional. En base a la figura 6, respuesta exacerbada o estímulo emocional, presenta una gran sensibilidad y reactividad en los estímulos emocionales. Esto refleja problemas para regular y procesar adecuadamente las emociones. En base a dificultades para el control de estímulos, evidencia dificultad para controlar y manejar estímulos y sus impulsos. Esto sugiere problemas en el desarrollo de recursos internos de autocontrol. Un comentario
El paciente obtuvo una puntuación de 8, lo que indica posibles signos de inmadurez o ansiedad. También sugiere una personalidad con inestabilidad emocional, problemas de identidad y sexualidad y tendencias perfeccionistas, dificultades en el procesamiento de control de sus emociones e impulsos, así como problemas en el ámbito de las relaciones interpersonales. Gracias.